nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino y amor. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Queremos llegar a todos los hogares de las familias que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Queremos llegar al hogar Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, ubicado en San Antonio, y del hogar San Antonio, ubicado en el barrio Los Almendros. Saludamos a los abuelos y abuelas de estos dos hogares y saludamos también a las religiosas que con gran entusiasmo y alegría celebran cada día este encuentro personal con el Señor de la vida a través de la Eucaristía y a través del servicio. Queremos también invitarlos a todos a orar por la salud de los enfermos, especialmente de los que tienen COVID-19. Y vamos a orar también por los que están en las clínicas, hospitales, por los que están en las casas, en recuperación. Pidámosle al Señor que pase su mano sanadora sobre cada uno de nosotros. El problema grande que tenemos nosotros los cristianos es que dejamos que Dios haga el trabajo, pero ninguno de nosotros somos capaces de arrepentirnos, de limpiar nuestro corazón y de tener una conversión interior. Por eso vamos a ofrecer esta Eucaristía por la salud de Marixa Castillo, por la salud de la familia González Caicedo, por la salud de la familia Rodríguez Carrascal, por los 15 años de vida de matrimonial de Carlos Giovanni Borda y Liliana Maldonado. En acción de gracias por la vida de Clenis Guerra en sus cumpleaños. Y ofrecemos también la Eucaristía por el eterno descanso de Miguel Ángel Niño. Los invito pues a reunirnos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a participar en esta celebración eucarística. Entremos a la presencia del Señor. Reconozcamos que somos pecadores, que estamos fallando, que Dios nos ha dejado un poco a las manos de las consecuencias de nuestro mismo pecado. Y por eso tenemos que tener un corazón arrepentido y un corazón que reconoce su falta y su pecado, para poder levantar los ojos y decirle a Dios que nos perdone. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos, para que merezcamos alcanzar la herencia merecida por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sentados vamos a escuchar con mucha atención, oyendo con los oídos, sintonizando con el corazón la palabra que se nos proclama. De la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, vives en la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Tú, hijo de Adán, prepara el ajuar del destierro y emigra a la luz del día, a la vista de todos, a la vista de todos. Emigra a otro lugar a ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu ajuar como quien va al destierro, a la luz del día, a la vista de todos, y tú sal al atardecer a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre un boquete en el muro y saca de allí tu ajuar. Cárgate al hombro el hatillo, a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad. Tápate la cara para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó, saqué mi ajuar como quien va al destierro, a la luz del día, al atardecer. Abrí un boquete en el muro, lo saqué en la oscuridad, me cargué al hombro el hatillo a la vista de todos. A la mañana siguiente me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles, esto dice el Señor. Este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel que vive allí. Di, soy señal para ustedes. Lo que yo he hecho lo tendrán que hacer ellos. Irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el hatillo. Abrirá un boquete en el muro para sacarlo. Lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olviden las acciones de Dios. No olviden las acciones de Dios. Tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. No olviden las acciones de Dios. Con sus altosanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. No olviden las acciones de Dios. Señor, de Dios.
Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas, entregó su pueblo a la espada, encolorizado contra su heredad. No olviden las acciones de Dios. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara la deuda. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero a la salida, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del jardín. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Hoy la palabra vuelve otra vez a ponernos a un profeta que le tocó toda la lucha, precisamente de hablar y de anunciarle al pueblo la situación que le venía encima. Así como Ezequiel tuvo que sufrir precisamente la persecución del pueblo de Israel, el profeta hoy también
se nos presenta perseguido y atacado. Ezequiel fue un signo para el pueblo de Israel. Dios acostumbra mucho a hablar por signos. Y el pueblo de Israel estaba convencido que así como había sucedido 100 años antes con el rey Sennacherib, Dios iba a actuar y los iba a librar del destierro hacia Babilonia. Dios le dice al profeta que le dé un signo al pueblo. ¿Cuál es el signo? Pues el signo del emigrante, es decir, que se ponga en vía de salida huyendo de Jerusalén. Y para eso le ordena que utilice todo lo que debe utilizar cualquiera que va a huir. Llevar solamente lo necesario. De manera que el profeta hace eso. Y Dios le dice que lo haga a pleno día, para que la gente se dé cuenta que Dios no le va a quitar el destierro, que el destierro es inevitable. Y que le haga entender al pueblo que el destierro es inevitable por una simple razón. El pueblo está confiando que Dios impida ese destierro, pero el pueblo sigue empeñado en su pecado, sigue empeñado en adorar otros dioses, sigue empeñado en seguir en la misma situación de antes, es decir, no quiere cambiar el corazón, no quiere convertirse, no quiere volver el corazón a Dios. Allí tenemos una situación difícil, porque el profeta pues hace lo que tiene que hacer. Prepara todo lo necesario para huir, con lo más fácil que pueda llevar. En la noche abre el boquete e indica que va a salir huyendo de Israel, de Jerusalén. Después el rey Sedecías quiere salir también de Jerusalén abriendo un boquete, pero es apresado precisamente por los babilonios y Jerusalén cae en manos de los babilonios y los judíos principales del pueblo son llevados precisamente como esclavos y son llevados desterrados a la tierra que no es la suya. Allí el profeta se convierte en una señal, como le dice Dios, hago de ti una señal. ¿Qué significa eso? Que el que vea al profeta va a ver en él la llamada de Dios, la invitación de Dios, la actitud que debe asumir el cristiano frente a Dios para dar ejemplo y hacer presente el amor de Dios en el mundo. Aquí encontramos que la primera lectura no se está dirigiendo al hombre divinizado. Y por eso dice, escucha, hijo de Adán, es decir, a la parte humana del ser humano, al ser humano en sí, que precisamente por quedarse en su condición humana y no aceptar la presencia de Dios en su corazón, pues lógicamente ha caído en el pecado, ha abandonado los caminos del Señor y ha olvidado las maravillas que Dios ha hecho con este pueblo a través de la historia.
Eso nos pasa también a nosotros los cristianos. Hoy en día todo el mundo anda rezando por la pandemia y encontramos que se hacen oraciones por todas partes, que el rosario, que la misa, que la hora de la misericordia, que en la mañana esto o aquello. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hemos cambiado el corazón? ¿Tenemos un corazón contrito y humillado? ¿Hemos reconocido que lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestro propio pecado? Es consecuencia del desorden que está viviendo el mundo. Es consecuencia del pecado que vive hoy el hombre. Porque todo esto precisamente es una muestra de Dios, como le dijo él mismo al profeta. Yo los voy a abandonar para que experimenten la consecuencia de su pecado. Como quien dice, bueno, la hicieron, la pagan. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Hoy los cristianos de verdad, que tenemos que aceptar a Jesucristo en el corazón, tenemos que abrir un boquete en el mundo. ¿Para salirnos de qué? De la superficialidad, de la mediocridad. Para salirnos de la esclavitud frente a la moda, frente a los cosméticos, frente al licor, frente a la droga, frente al sexo, frente a tantas cosas que están torciendo y equivocando el camino del hombre. Es necesario que haya una conversión de corazón. Si no, desgastamos nuestra vida rezando, se nos acabará la garganta, pero el corazón seguirá empecinado en su pecado, en su miseria, porque nos falta conversión, nos falta amor y nos falta abrir cada uno de nosotros un boquete para salirnos de esa esclavitud que nos ha puesto el mundo, que nos oprime, que nos explota, que nos engaña y que nos hace a cada uno de nosotros estar en una actitud de destierro. Por eso, mis queridos hermanos, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, dice una canción. Nosotros no debemos dedicar toda nuestra vida simplemente a rezar, sino a examinar nuestro corazón, a examinar nuestras relaciones con los demás, a darnos cuenta cómo estamos viviendo nuestra vida de familia, a sacar del corazón el odio, el rencor, la venganza, la maledicencia. Hay tanta gente que piensa mal, que mira mal. Hay tanta gente que tiene un corazón ennegrecido por el pecado. Por eso necesitamos realmente es una conversión de corazón. Si nosotros en verdad estuviéramos convertidos, estaríamos de rodillas, contemplando la mirada de Dios y suplicando de Él el perdón para nosotros y para el mundo. Porque es la única manera en que el mundo se va a librar de esta pandemia. Es el único en que el mundo se va a librar de esta enfermedad que, como les digo, es consecuencia de nuestro mismo pecado y es consecuencia del abandono que el hombre ha hecho de su Dios. Hoy, ustedes mismos se dan cuenta, el gobierno está abriendo y programando abrir todos los sitios. Sin embargo, de las iglesias no se dice nada. Y inclusive le oí a algún concejal que decía que había que declarar la religión como una adición. Eso solamente puede salir de una mente enferma y perversa, de un corazón sin Dios, porque sacar a Dios del corazón de los hombres es ponerlo precisamente en búsqueda de su propia destrucción, de su propio aniquilamiento. Porque el hombre vive para Dios y el hombre tiene principios en Dios. Y cuando uno tiene en el corazón a Dios, uno teme al pecado, teme a la maldad, teme hacerle daño a los demás, teme todas aquellas cosas que dividan la familia, que dividan la comunidad, que destruyan la unidad del hogar. Pero nosotros parece que no pensamos en eso. Solamente rogar a Dios no. Dice un refrán popular,
que me voy a permitir decirlo ahora. A Dios rogando y con el palo dando. Es decir, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Nosotros tenemos que convertirnos al Señor. Nosotros tenemos que cambiar nuestra vida. Nosotros tenemos que llegar a descubrir a Dios en nuestro corazón para convertirnos como un signo de su presencia que ilumina el camino de los demás, que enciende una luz en aquellos corazones que caminan en las tinieblas y en la oscuridad para mostrar la grandeza del amor de Dios, que está siempre pronto a perdonar y está siempre pronto a acogernos, pero que cuando nosotros por nuestra terquedad y nosotros por nuestro empecinamiento seguimos pecando, pues Dios nos deja para que a través de las consecuencias de nuestro propio pecado paguemos nuestra propia culpabilidad. Por eso yo quiero invitarlos en el día de hoy a pensar. Quiero invitarlos a tomar conciencia. Hay que celebrar la Eucaristía con un corazón limpio. Hay que celebrar la Eucaristía con una comunión con los hermanos y una comunión con Dios. Tenemos que entender que estamos llamados a ser luz. Nosotros no estamos llamados a ser sombra, estamos llamados a ser luz. Nosotros estamos llamados a ser presencia de Dios. Tenemos que tener una actitud de amor frente a los demás, servirles con cariño y entender que en cada hombre tenemos que ver la imagen viva de Dios para poder descubrir en cada uno de ellos la presencia amorosa de Dios. Eso significa que tenemos que cambiar el corazón, porque algunos dicen que hay que cambiar el chip en la mente. No, yo sí creo que lo que hay que cambiar es el corazón. El corazón del hombre está ennegrecido. El corazón del hombre está ennegrecido por el odio, por el rencor. Fíjense ustedes qué incapacidad tenemos nosotros de perdonar. Y eso nos lo muestra el Evangelio de hoy. Jesús nos habla del perdón. Pedro, tal vez por querer quedar justificado, va y le hace una pregunta al Señor. Jesús, ¿hasta cuántas veces he de perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús, ¿qué le responde? No, Señor Pedro, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, siempre tienes que perdonar. Y muchos de nosotros los cristianos nos preguntamos, al menos yo me pregunto constantemente, cuando Jesús vino al mundo, ¿qué fue lo nuevo que trajo? Ustedes se dan cuenta que Israel y Jerusalén tenía un templo hermoso. 46 años había durado la construcción de ese templo. Habían puesto todo el cuidado y le habían puesto todo el cariño al templo. Habían traído madera desde el Líbano. Le habían hecho tallar el templo a pura madera. Y era un templo hermoso. Si existiera hoy, sería una de las maravillas del mundo. Pero, y el pueblo se reunía también. Tenían su culto. En cada culto que ellos hacían, sacrificaban casi 450 reses o más, animales, de toda clase y de toda especie. Ellos le llevaban a Dios regalos. Ellos le llevaban ofrendas. Ellos estaban siempre pendientes del templo. Ellos estaban siempre atentos para ir a cumplir con la ley. Eran cumplidores de la ley. La religión era perfecta. ¿Por qué era perfecta? Porque el pueblo tenía un bagaje doctrinal. Tenían las leyes, el Antiguo Testamento. Y tenían también sacerdotes, tenían también un templo y en el templo un altar donde ellos le ofrecían a Dios sacrificios y ofrendas. Entonces uno dice, si la religión era perfecta, porque todo el pueblo creía en Dios e iban al templo a pedirle perdón a Dios, y Dios sabía que el pueblo tenía un corazón de doblez, de hipocresía.
Y por eso la venida de Jesús nos trae dos cosas que son fundamentales, que no existían en la ley. Primero, nos dijo, mis queridos amigos, no son ustedes los que me aman a mí, soy yo el que los amo a ustedes. Yo di el primer paso, di mi vida por ustedes. Yo me entregué en el madero de la cruz. Yo derramé mi sangre por cada uno de ustedes. Y no es porque ustedes me amaran, es porque yo los he amado y los he querido salvar y los he querido sacar del pecado para que conmigo firmemos una nueva alianza. Y esa nueva alianza es la de los cristianos, que alrededor de Jesús en el bautismo formamos el nuevo pueblo y la nueva iglesia. Por eso es importante entender esto. Y lo segundo que Jesús nos trae es el perdón. El perdón no existía en Israel. Ustedes mismos se dan cuenta ahí. Ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, la paga. El que incumple tiene que, de alguna manera, pagar la culpa. Y Jesús viene a decirnos que Él nos trae el perdón de Dios. Que hay que perdonar y que hay que perdonar siempre. Porque lo que a veces se nos olvida a nosotros los humanos es que somos humanos, que estamos sometidos a la debilidad de la carne y al pecado, y que lo que nosotros necesitamos es precisamente reconocer nuestro pecado, pedirle perdón a Dios y reconciliarnos también con nuestros hermanos. La confesión no es tan fácil, mis queridos amigos. La confesión no es ir a decirle a un padre todo lo que he hecho, ni a decirle al Padre que tengo tantos enemigos y que he hecho tanto mal. No, la confesión es una actitud de conversión frente al hermano. Y si la confesión se hiciera bien hecha, nosotros tendríamos que ir ante aquel que hemos ofendido y pedirle perdón. Porque no es simplemente ir ante el Padre, Padre, perdóneme que yo maté el papá de aquellos niños o dejé a aquella viuda y lo dejé sin nada. No. La confesión es reparar. La confesión es darse cuenta que el pecado también necesita indemnización. Y eso es lo que los católicos no hacemos. Tranquilizamos la conciencia y yendo a arrodillarnos ante el Padre y contarle todo al Padre. Pero salimos de allá y seguimos exactamente lo mismo. El mismo odio, el mismo rencor, la misma venganza, la misma envidia, las mismas actitudes negras en el corazón que nos dividen, nos destruyen y nos aniquilan a los unos de los otros. Y la comunión, también el estar en la Eucaristía, es preguntarnos, ¿cómo estoy yo conmigo mismo? ¿Cómo me respeto yo? ¿Cómo me quiero yo? ¿Cómo me amo yo? Y mirar también cómo amo entonces a los demás. ¿Cómo veo a los demás? ¿Los veo como enemigos? ¿Los veo como mis hermanos? ¿Me conduelo ante el sufrimiento y el dolor del otro? ¿Tengo alguna actitud frente a los demás? Y después, entonces sí, tenemos que preguntarnos cómo estoy yo con Dios. Después de preguntarnos por nosotros, por los demás, por la comunidad, y hacemos el paso hacia Dios. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿He oído sus mandatos? ¿Los he guardado en mi corazón y los estoy cumpliendo? ¿Estoy viviendo la experiencia de Dios en mi vida? ¿O usted es una persona indecisa, que piensa que con llevar un buen diezmo, o dar una buena ofrenda, o estar en el templo adornando, haciendo cosas, ya usted solucionó su problema? Mientras usted maltrata al servicio, maltrata a las personas que están en su casa, maltrata a sus hijos, a su esposo, piensa mal de ellos, levanta chismes, calumnia, murmura a toda hora. Ahí está el problema, mi querido hermano. No cambiamos el corazón. Y entonces, estas dos actitudes que nos trae Jesús, que es la actitud de reconocer
que no soy yo el que amo a Dios, que es Dios quien me ama a mí, que Dios lo dio todo porque me ama, y que el amor de Dios es tan grande, tan extraordinario, que me ama tanto a mí como ama también a todo el mundo y a toda la iglesia y a todos los bautizados. Pero nosotros parece que no entendiéramos eso. Hoy la confesión para muchos es un tranquilizante de conciencia. Es como algo ir y tranquilizar la conciencia. Después que han hecho realmente muertes, masacres, después que han matado al uno y al otro, han robado, han explotado, han hecho una cantidad de cosas en el camino. Piensan todavía que pueden quedar bien en su conciencia porque ni siquiera se arrepienten y ni siquiera se dan cuenta del mal que han hecho y por eso nunca lo reparan. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que pensar en eso. Hoy uno lo nota en la misma iglesia. ¿Por qué el proceso de paz no ha avanzado? Precisamente porque la gente es incapaz de perdonar. Porque la gente tiene odio, venganza, rencor en el corazón. Porque hemos dividido al mundo entre dos bandos, los buenos y los malos. Entonces, entre los malos están los que están por fuera. Y entre los buenos estamos todos los que vamos a la iglesia, los que creemos en Dios, los que leemos la Biblia y los que de pronto servimos en los templos. Y eso es un error, mi querido hermano. Sienta usted la presencia amorosa de Dios en su corazón. Siéntase usted llamado a una conversión de corazón. Si en su corazón no hay paz, no hay tranquilidad, usted está en pecado. Porque lo que trae Jesús al corazón es la paz, es la tranquilidad, es la calma. Es mirar a los demás con ojos de amor, con ojos de ternura, de cariño, de afecto. Es mirar en cada hombre a un hermano, sin darnos cuenta en qué situación está. Si es un drogadicto, si es una prostituta, si es alguien que ha cometido malos, hay que amarlo y hay que quererlo, porque nosotros somos signo de la presencia de Dios para esa persona, para esa familia, para ese pueblo y para esa comunidad. Uno oye a tantos católicos que sale de sus labios tantos odios, y aún las comunidades que se han apartado de la Iglesia Católica, cómo nos ofenden, cómo nos odian, cómo nos rechazan, cómo tratan de hacernos daño. Y precisamente se debe a eso, porque el corazón del hombre está enfermo, y está enfermo del pecado, y está enfermo porque no se ha querido convertir ni ha reconocido el amor de Dios. Piensa que es Él el que ama a Dios y que dando buenas ofrendas, entonces acalla a Dios, calma a Dios y que Dios no va a hacer nada. No, cambiemos el corazón, renovemos nuestra vida, abrámosle el corazón a Jesucristo, desprendámonos un poco del mundo, de las cosas que el mundo nos da. Hoy tenemos en el mundo son juegos de artificio, juegos que nos engañan, porque gastamos la vida haciendo plata y después, cuando nos viene un cáncer, una enfermedad grave, no tenemos ni siquiera cómo pagar, aunque la plata nos sobre y aunque las posiciones sean suficientes. Porque el amor de Dios es inmenso, el amor de Dios es grande, el amor de Dios es poderoso. Yo los invito a ustedes, mis queridos hermanos, a llenar su corazón. Entiendan que el Antiguo Testamento tenía una religión perfecta. El Nuevo Testamento trae un testamento de Jesús. Y el testamento es el perdón, la reconciliación y la paz. Y el decirnos a nosotros, miren, no se dejen engañar. Ustedes no son los que aman a Dios, es Dios quien los ama a ustedes. Y Él es el que ha dado la vida por ustedes. Él es el que ha entregado todo su ser por ustedes. Entonces, descubran el perdón de Dios suplicando y pidiendo perdón. Hoy uno oye a la gente en las redes sociales, oraciones, cosas que pasan, peticiones, bueno, que no pasan en las redes sociales. Pero uno no oye hablar que la gente se convierta, que la gente busque a Dios, que la gente cambie. Muchos sacerdotes y religiosas y aún obispos están preocupados, más es por las ofrendas que entran, que por la misma celebración y el mismo contacto de amor con la gente.
Entonces yo los invito hoy a participar en esta celebración eucarística. Mi querido hermano, abra el corazón a Jesucristo, llene su corazón de Dios, ilumine a todos los demás con la luz de Cristo. Sea usted un signo vivo de esa presencia amorosa de Jesús. Así como Ezequiel y los profetas fueron ese testimonio de amor en el pueblo de Israel, nosotros también seamos testimonio de amor para Jesucristo en un mundo que se ha apartado de Dios, en un mundo que reza pero que no camina con Dios. Vamos a continuar la Eucaristía, vamos a participar en esta celebración eucarística con un corazón limpio, con un corazón sincero. Los católicos hace rato que venimos caminando sin Jesús. Venimos caminando con teología, con doctrina. Venimos caminando, aprendiéndonos los mandamientos de memoria, oraciones de memoria. Pero hemos dejado a Jesús atrás porque no lo experimentamos, no lo vivimos, no lo sentimos, no estamos experimentando ese amor que Él pone en nuestro corazón para que nos amemos a nosotros mismos y amemos también a nuestros hermanos, y ese amor del hermano y nuestro sea el amor que le demos a Dios. Vamos a continuar así nuestra Eucaristía. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, de tu iglesia las ofrendas que tú mismo has puesto en nuestras manos, y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar.
Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte, para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con tu Espíritu estos dones, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es Jesucristo, vivo y resucitado, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete, concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Gabriel Ramírez, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino, Señor, a nuestro hermano Miguel Ángel Nin, que durmió en el Señor, y a todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Vamos a poner en las manos del Señor a todos los enfermos, especialmente a los que se encomiendan en esta celebración eucarística, a los que le agradecen a Dios el don de la vida, para que cada día entiendan que la vida tiene un objetivo y una razón, que el hombre que no sabe de dónde viene ni hacia dónde va está perdido, que nosotros tenemos un origen que es en Dios,
y tenemos una meta que cumplir, es llegar a Dios. Ese es nuestro camino y el recorrido lo tenemos que hacer en el amor, en la compasión y en el perdón. Así como nos has reunido aquí, en forma de la mesa de tu Hijo, unidos con María la Virgen, Madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo, donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El mandato de Dios a los hombres es escuchar los mandamientos y aplicarlos en nuestra vida. Son 10 mandamientos que Jesús los redujo a 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ahí está el tema de nuestra reflexión y el tema también de nuestra conversión. Si no somos compasivos y misericordiosos, si no evitamos tanto chisme, tanta calumnia, tanta murmuración, tanto veneno que sale de los labios y de los ojos de tanta gente, si nos dedicamos únicamente a criticar y a murmurar de los demás, estamos perdidos. Busquemos a Dios, sintamos que tenemos que ser compasivos y misericordiosos como Él. Así como Él nos ama, nosotros tenemos que amarlo un poquitico para que podamos obtener todo lo que pedimos a través de la reconciliación y de la paz. Digamos todos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hagámonos un signo de paz. La paz esté con vosotros. La paz esté con vosotros. La paz esté con vosotros. Que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Este es Jesucristo, el pan vivo que ha bajado del cielo. Dichosos los invitados a esta comida. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues el que nos está hablando y transformando hoy, nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Por tener una salud deficiente, no vamos a hacer la exposición del Santísimo en el día de hoy. Vamos a terminar la Eucaristía de manera normal. Cada uno de ustedes ha tenido su participación y la Eucaristía es para vivirla en el instante. Es para meterse uno en lo que está celebrando. Y les recuerdo a todos, sean compasivos y misericordiosos como Dios es compasivo y misericordioso con nosotros. Perdonar es muy difícil, porque perdonar implica que uno sea capaz de sacar del corazón el resentimiento, el odio, el rencor, todo lo que hay en el fondo del alma. Y si Colombia no se arrepiente y no se convierte, jamás saldremos de esta situación que estamos viviendo. De manera que a perdonar. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdón. ¿Qué pasó, Padre? Les agradezco mucho su presencia, su participación en la Eucaristía, el permitirnos entrar a sus hogares. Le pido a Dios que los bendiga siempre y esté siempre en el corazón de cada uno de ustedes y en el corazón de sus familias. Los invitamos para el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana en la celebración eucarística. Buena tarde. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todos